Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, doctor, Buenas se le tardes, escucha. doctor. ¿La escucha? Buenas tardes. ¿Cuántos son ustedes, por favor? Sí, doctor, somos 150. 150, wow. Pero actualmente tenemos 47, 46 conectados. ¿Esperamos un momento o no sé? ¿Están viniendo a las clases o no están viniendo? Sí ¿Quién está es el entrando, doctor. delegado? Ya, porque está solamente un tercio de los estudiantes. Mm. ¿Han tenido clases antes de esta hora? Sí, doctor, todas las teorías son a las 2:40. No, y antes de las 2:40. Algunas sedes tienen rotación en la mañana y luego cursos hasta las 12. Depende de la sede. Depende de la sede. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que es cáncer de pulmón. Es un tema interesante, ¿no? Y vamos a tratarlo el día de hoy. Bueno, mi nombre es Richard Rodríguez Paredes. Yo soy médico neumólogo del Hospital María Auxiliadora, jefe de servicio. Voy a comenzar entonces pues con un poco de la epidemiología, aunque la parte de la epidemiología pues es variable, ¿no? O sea, ustedes saben de que definitivamente cuando hablamos de epidemiología, eso varía, ¿no? Varía en años, varía en lugares, ¿no? De hecho, sabemos que la población, digamos, entre hombre y mujer, los varones son los que hay o tienen más casos de cáncer, nuevos casos de cáncer, ¿no? Hay un dato del 2010, pero es más o menos parecido, que existen cerca de 116.000 casos nuevos de cáncer de pulmón versus 105.000 casos en mujeres, ¿no? Esta diferencia en el transcurso de los años se ha ido acortando en la medida de que los hombres comienzan a disminuir su factor de riesgo principal, que es el tabaco, y al contrario, las mujeres comienzan a fumar más, ¿no? Entonces, como que se equipara un poco. Si nosotros vemos la posibilidad de epidemiología hace pues 30 años atrás, de hecho, los hombres son los que tenían una mayor cantidad de casos nuevos de cáncer, ¿no? Sigue siendo, por supuesto, una de las principales o de las primeras causas de muerte, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Equiparado pues con lo que son cáncer de colon, ¿no? O cáncer de mama o cáncer de próstata, ¿no? El porcentaje de muertes es muy similar, ¿no? 29% en los varones y 26% en las mujeres. Eso es algo muy, muy parecido, ¿no? Cuando hablamos nosotros de las muertes en año, vemos acá, por ejemplo, cómo lo que es cáncer de pulmón en el varón ocupa un 29% y en la mujer ocupa un 26%. Definitivamente las cantidades, ¿no? Son bastante parecidas. Cuando comparamos en el varón, la segunda causa de muerte es el cáncer de próstata y le sigue el de colon, ¿no? Y ahí sigue otra serie de cánceres de diferentes órganos. En la mujer el cáncer que sigue es el cáncer de mama, ¿no? Y el de colon y recto también en el cuarto lugar el páncreas, ¿no? Muy bien, entonces vemos que las posibilidades son muy, muy parecidas, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos la mortalidad general específica, este es un país ya latinoamericano, este de acá es Colombia. En Colombia la mortalidad de los tumores malignos es de más o menos 61.3 por cada 100.000 habitantes. Es una mortalidad por tasa. Y de las cuales, si nosotros consideramos pulmón,
cáncer de bronquios o de tráquea. Eso constituye más o menos un 7.1 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa bastante importante, ¿no? De hecho, en Colombia, pues el cáncer de estómago es un poco más que el resto de los cánceres que nosotros tenemos en América del Sur. En el Perú también es una de las principales causas de pulmón en la mortalidad, ¿no? Y en la mujer ha superado ahora mama a lo que era antes cáncer uterino, que era una de las principales causas, que aún lo sigue siendo, pero digamos ya no tan importante. Y en el varón la segunda, pues el cáncer de próstata, ¿no? Muy bien, ahí tienen ustedes una figura importante. De hecho, cuando hablamos de cánceres, hablamos de factores importantes, ¿no? Y ya ustedes saben, pues, y eso es conocido hartamente, de que el cáncer de pulmón tiene una relación directa con el tabaco. Es decir, el 85% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón es por el consumo de tabaco, ¿no? Estamos hablando de casi el 100%. Y esto es porque en el tabaco pues existe cerca de 2.000 químicos conocidos en el humo del cigarrillo que nos llevan a contraer el cáncer, ¿no? Y luego después de eso el 15% ya es una lista de otros cancerígenos. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, el radón, ¿no? El asbesto, que también es importante, y otros factores como níquel, cromo, ¿no? El arsénico, el alquitrán, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que actualmente se está estudiando también es cuánto afecta, por ejemplo, el tabaco eléctrico, ¿no? O electrónico. De hecho, no tiene muchos años, no tiene tantos años como lo tiene pues el tabaco, digamos, el formal, el clásico, ¿no? Entonces, hay estudios que hablan de que la posibilidad de que produzca cáncer u otras enfermedades respiratorias, utilizando también el, ¿cómo se llama? El cigarrillo electrónico, o sea, también un factor muy, muy importante, igual que los otros tipos de cáncer, ¿no? No se olviden de que para que uno pueda utilizar el cáncer, perdón, el cigarrillo tiene que tener unas temperaturas elevadas, tiene que tener también un compromiso bastante mixto de otras sustancias, o sea, no es algo puro. De hecho, las fábricas actuales de tabaco apuntan a que el negocio varía entre el tabaco clásico hacia el cigarrillo electrónico, ¿no? Cuando entran ustedes a las páginas de internet van a verificar que cigarrillos electrónicos tienen ustedes de diferente forma, tienen de diferentes sabores, hay un montón de sabores, ¿no? Eso de repente es lo que hace que las personas tenga una mayor acogida, ¿no? Sabor a chocolate, a fresa, a todo el sabor que a ustedes se les ocurra. Y ese es el otro negocio que está entrando las compañías tabacaleras, ¿no? Muy bien, entonces dicho esto, sabemos que el principal problema pues es el tabaco, ¿no? Acá hay algunos riesgos relativos, ¿no? Que vamos a analizar también. Por ejemplo, el paciente que no fuma o que nunca ha fumado o que vive en una zona rural, digamos que tiene un factor 1, pero el riesgo va aumentando a medida de que tenemos otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, el tener una población que ya vive en una parte urbana, pero que no es fumadora, ¿no? Sin embargo, tiene un riesgo que aumenta ya de 1 a 1.2, inclusive hasta 2.3, solamente por el hecho de que vivimos en un lugar donde hay otros factores, inclusive pues el smog, ¿no? La contaminación ambiental, el tipo de trabajo que es diferente a la persona que vive en la zona rural. Y luego tenemos algunos componentes clásicos, como por ejemplo
el fumador pasivo, aquel paciente que vive o convive con una persona que es fumadora. De hecho, el riesgo es 1.5 veces más. Entonces tiene un factor importante el fumador pasivo porque está respirando y está teniendo una inspiración de humo hacia el pulmón, ¿no? Los mineros, sobre todo los mineros de uranio, tienen un riesgo de 4, un riesgo bastante elevado, al igual que los que trabajan con asbesto, ¿no? Que tienen un riesgo de 5. Pero fíjense ustedes, el fumador, ¿no? El fumador, si nosotros vemos la cifra de 4, de 5, como riesgo relativo, no se compara con lo que es un paciente, por ejemplo, que fuma, ¿no? Y si fuma pues un paquete diario tendrá un riesgo de 10. Si fuma 2 paquetes que va en relación a la cantidad, tendrá un riesgo de 20 veces más que el paciente que no fuma, ¿no? Y el trabajador con asbesto más, y aparte de eso que fume, ni hablar, ¿no? Su riesgo pues se incrementa casi a 1,90. El riesgo relativo es bastante alto, ¿no? Entonces vemos cómo las diferentes condiciones que tenemos nosotros en relación al uso o no uso del tabaco, al tipo o lugar donde vive la persona o el lugar donde trabaja también, son factores que afectan definitivamente la posibilidad de que la persona tenga cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, nosotros podemos hablar de factores de riesgos que nosotros podemos controlar y factores de riesgo que no podemos controlar. Por ejemplo, el tabaco podemos controlarlo, sí. Una persona tranquilamente puede dejar de fumar. El cambiar de un trabajo que es peligroso para una persona, por ejemplo, de asbesto, de uranio, de minas, también se puede hacer. Podemos cambiar ese factor de riesgo. Hay algunas literaturas que hablan que definitivamente el tipo de alimentación que tenga la persona influye en la posibilidad de un cáncer, por ejemplo, que no tenga vitamina D, que no tenga vitamina A, que tenga poca vitamina D. Entonces, eso también lo podemos modificar, eso es ese factor de dieta, ¿no? Sin embargo, hay factores que no lo podemos modificar. Uno de los factores, por ejemplo, es el factor de la edad, ¿no? Estadísticamente, los pacientes por encima de los 60 años tienen un mayor riesgo para hacer cáncer de pulmón. Estamos hablando que además tienen factores adicionales. Otro es, por ejemplo, el paciente que tiene el sexo masculino, ¿no? O el paciente que es de raza negra. Pero hay algo, ¿no? Hay algo que nosotros deberíamos saber que va en relación básicamente al tema genético, ¿no? O sea, cuánto de compromiso genético tendrá un paciente para generar esta posibilidad, ¿no? De tener un compromiso, digamos, en relación al tabaco y que se exponga a los factores de riesgo, ¿no? Entonces sabemos pues que el cáncer no es nada más que un proceso en que las células de los pulmones se van a volver anormales, ¿no? Y se van a ir multiplicando y sin control. Y esto lógicamente nos lleva al desarrollo de un tumor, ¿no? De hecho, este tipo de cáncer puede tener un tamaño, digamos, grande o pequeño de las células. Las células de tamaño normal, entre comillas, ¿no? Representan más o menos el 85%, y de las células pequeñas el 15%, ¿no? ¿Tiene alguna diferencia entre una y otra? Sí, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, el de cáncer de células pequeñas tiene un crecimiento más rápido y también es mucho más metastásico, ¿no? O sea, metastiza más a órganos que se encuentran
dentro de ellos el hígado, cerebro, huesos, glándulas suprarrenales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las mutaciones genéticas, es todo un proceso donde los genes que controlan el crecimiento y los genes que controlan la división celular o la separación del ADN dañado, ¿no? Es donde se producen estas mutaciones. Estos cambios generan pues un cambio también en el crecer y en la división sin control, ¿no? Para poder tener este proceso de tumor en el pulmón. Uno de los principales mutaciones que ustedes van a ver en cáncer de pulmón es la mutación del gen EGFR, que es en inglés, son cifras en inglés que significa el receptor de los factores de crecimiento, ¿no? Epidermoide, ¿no? Este tipo de factor ha sido estudiado, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 7. Más específicamente es el 7p11.2, ¿no? Y hay otros como por ejemplo el gen CRAS con K, CRAS, ¿no? CRAS proto-oncogen GTPase, que está situado en el brazo corto del cromosoma 12. También igual, ¿no? 12p12.1, que son responsables, miren, de casi la mitad de todos los cánceres del pulmón, ¿no? Entonces tenemos acá el gen que es el EGFR, y que es el cromosoma 7, y el CRAS, que es del cromosoma 12, ¿no? De hecho, estos genes codifican las proteínas del receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Y también de lo que es el KRAS y atraviesan la membrana celular, de manera de que la proteína permanece en el interior de la célula y en el otro extremo permanece en el exterior de la superficie celular. Cuando estas proteínas se activan mediante la unión de otras moléculas, entonces van a promover el crecimiento y la división celular anormal, ¿no? Se han identificado, sin embargo, muchas mutaciones, ¿no? Ustedes pueden leerlo, pueden ustedes abrir su libro de genética y van a darse cuenta de que hay hasta cerca de 10 mutaciones importantes en el gen EGFR, ¿no? Que son mutaciones somáticas, ¿no? Y solo están presentes en las células cancerosas. Bien interesante. Estas mutaciones que son somáticas del gen EGFR ocurren con mayor frecuencia en algún tipo de cáncer, por ejemplo el adenocarcinoma, ¿no? Entonces son mayormente presentes en este tipo de personas y ¿saben cuál es lo más interesante? Es que este tipo de mutación del gen EGFR somático se presenta en personas que nunca han fumado. Entonces, son mutaciones más comunes en la persona que nunca ha fumado. Y ahí, el otro grupo importante, ¿no? De los pacientes que presentan cáncer y dicen, pero si yo nunca he fumado, claro, es que no está relacionado ya con el tabaco mismo, ¿no? Sino está relacionado por las mutaciones genéticas que pueden producirse, ¿no? Involucrando este gen, que es el gen FR, ¿no? Y entonces, de hecho, pues esto es un problema porque ya esto viene de parte de lo que es el componente estructural de la célula de cada paciente, ¿no? Eh, digamos que este tipo de compromiso genético involucra pues un compromiso de una posibilidad mayor, ¿no? Hay otro gen que también de repente han leído ustedes, que es el TP53, ¿no? Que se llama tumor de proteína P53. Eso está en el brazo corto del cromosoma 17, 17-13-1. Es decir, ya tenemos involucrados el cromosoma 7, el cromosoma 12, el cromosoma 17, ¿no? Entonces se han encontrado. Sin embargo, cuando ustedes comienzan a revisar, pues, una gran cantidad de cambios genéticos que se producen, van a encontrar ustedes una distribución bastante grande, ¿no? Entonces, estas mutaciones de estos genes también aumentan e incluyen una gran cantidad de receptores y protoreceptores y de oncógenos. Muy bien, yo creo que eso es con referente a lo que es la parte de lo que es el cáncer, ¿no? Sin embargo, podemos decir también que la mayoría
de los casos de cáncer de pulmón no están relacionados con los cambios genéticos hereditarios, ¿no? Sino que estos cánceres se asocian a mutaciones somáticas que ocurren solo en ciertas células del pulmón. Cuando el cáncer de pulmón se relaciona con cambios de genes heredados, el riesgo de desarrollar cáncer se hereda, y este es un patrón autosómico dominante. Esto significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para que aumente la probabilidad de desarrollar cáncer en una persona. Entonces, las personas heredan un mayor riesgo de desarrollar cáncer, no la enfermedad misma, o sea, no todas las personas, por lo tanto, van a heredar esas mutaciones que van a permitir desarrollar el cáncer. Muy bien, bueno, dicho esto, ya hemos conversado un poco de la parte genética, es muy interesante la parte genética, sería interesante, bueno, pero es todo un tema, no solamente para cáncer, sino para un montón de enfermedades, ¿no? Ya dejando un poco los factores que podemos nosotros modificar, vamos a centrarnos un poco en lo que es ahora el tabaco, ¿no? Y el humo del tabaco y la contaminación y las sustancias, pues, de los grupos de arsénico o químicos orgánicos o las fuentes de radiación también, ¿no? Que son grupos importantes también en la producción. Yo creo que no hay mucha duda con respecto al cigarrillo, ¿no? Es importante siempre cuando ustedes tengan un caso de un paciente con enfermedad respiratoria, con o sin cáncer, determinar cuál es la cantidad que el paciente ha fumado. Siempre es importante determinar desde cuándo fumó, cuántos años fumó, cuántos paquetes de año por año fumó, cuántos cigarrillos diarios. Es importante preguntar cómo lo hizo, ¿no? Si de repente golpeaba o no, o de repente solamente en la boca, qué tipo de cigarro fumaba, ¿no? O cuándo dejó de fumar. Entonces, nosotros vemos pues que definitivamente estos datos van a colocar al paciente ante un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces nosotros pues sabemos que la cantidad de cigarrillos es importante. Tenemos un parámetro nosotros donde consideramos un pack year, ¿no? Que es un pack year. Un pack year es, por ejemplo, aquel persona que fuma una cajetilla diaria de 20 cigarrillos por un año, ese es un pack year. Y cuando hablamos de un riesgo elevado, estamos hablando de una persona que tiene 20 pack year, o sea, que ha fumado una cajetilla diaria durante 20 años, ¿no? Son 20 pack year. Digamos, a este tipo de componente de cantidad en cigarrillos se denomina tabaquismo pesado, que sí es un factor de riesgo. Es decir, a mayor cantidad de cigarrillos que la persona fume, entonces mayor es el riesgo, ¿no? Miren, en el humo, ¿no? En el humo se han identificado en 1930 formas de causas de cáncer de pulmón por combustión de los agentes carcinógenos, ¿no? Por lo tanto, este material del humo particulado, ¿no? Que resulta pues, de la remoción de la nicotina y el agua, es importante dentro de lo que es el factor de riesgo para cáncer, ¿no? Aquí tienen ustedes la cantidad de cigarrillos que se ha ido incrementando. Desde el año 50 teníamos 350 cigarrillos año persona. Pero miren cómo pasó al año 60 a 440 cigarrillos año persona, ¿no? Y en el 2002, 14 cigarrillos por día en promedio, que es bastante alto, ¿no? Muy bien, el humo del cigarrillo tiene dos compuestos o materiales particulados importantes. Uno, aquellos producidos por la inhalación de aire por el cigarrillo como una fuente primaria. Y dos, es los producidos por la exhalación
del cigarrillo como causa de la contaminación ambiental. Por lo tanto, la exposición al humo es la mayor fuente de riesgo para el cáncer de pulmón. Entonces, es algo que nosotros no lo vamos a discutir, es algo que se da de todas maneras. Muy bien. En cuanto a la composición, ¿no? Tenemos que de los cigarrillos el 95% del peso del cigarrillo está compuesto por 400 a 500 componentes que son gaseosos, ¿no? Y los 3500 son compuestos particulados, ¿no? Y de ahí nosotros tenemos, y se sabe ya cuáles son los productos carcinógenos, ¿no? Hay hidrocarburos aromáticos tricíclicos, ¿no? Hay aminas aromáticas, hay nitrosaminas, hay benceno, hay arsénico, y hay otro tipo de componentes en los hidrocarburos aromáticos. Y los más relacionados con el cáncer son, por ejemplo, aquellos que son la N-nitrosamina, ¿no? Es producido por una nitrosaminación de la nicotina durante el consumo del tabaco. Entonces, tenemos acá los componentes importantes del tabaco y de los hidrocarburos aromáticos tricíclicos que también encontramos en el humo. En relación a los 8, digamos, mayores productores de cáncer como factor de riesgo, tenemos el otro que es el 4-metil-nitro-minopirido dilbutanone, ¿no? Que es el más importante productor o inductor en el cáncer de pulmón, ¿no? Este tipo de componente afecta el ADN de la célula y activando el proto-oncogen, ¿no? Del KRAS y la mutación del gen P53. Es decir, se actúa por una vía de inducción, ¿no? Diferente, ¿no? A los que tienen un factor hereditario, pero al final el compromiso fisiopatológico es igual, porque están destruyendo o afectando el ADN de la célula. Y eso genera una mutación del gen P53 con la formación anormal y el crecimiento descontrolado y la formación de cáncer, ¿no? Muy bien, ¿qué otros factores contribuyen a la producción del cáncer de pulmón? Bueno, tenemos otros factores como son las enfermedades pulmonares. Hay estudios que hablan de que, por ejemplo, aquella persona que ha tenido una enfermedad pulmonar y que tiene secuelas pulmonares desarrollan o tienen un riesgo mayor de desarrollarlo, ¿no? Tenemos alguna experiencia con aquellos pacientes que se curaron del que se curaron de tuberculosis pulmonar. Ese grupo de pacientes, estudiado ya por muchos años, tiene una predilección cuando hacen cáncer por el adenocarcinoma. Hemos tenido en estos 2 últimos años ya un factor importante que es esta enfermedad del COVID-19 y muchos de los pacientes, entubados o no, pero que han tenido un compromiso bastante importante en el pulmón y que han sobrevivido, tienen un compromiso secular en el pulmón. No sabemos, porque todavía es muy pronto, si este tipo de compromiso secular puede contribuir o no a la posibilidad de que el paciente más adelante pudiera ser un cáncer de pulmón, ¿no? De hecho, existen alteraciones de la ventilación perfusión, pero no tenemos todavía un estudio, pues, porque es muy pronto. El género, yo creo que sí, el género masculino es más fácil que tenga cáncer estadísticamente. Los factores ambientales, y ahí viene un poco el fumador pasivo, o sea, el humo de tabaco ambiental, ¿no? Por eso que ahora hay una ley que prohíbe el fumar en lugares cerrados, ¿no? Y yo creo que está bien, porque antes eso se hacía
de manera abierta, ¿no? Imagínense ustedes dando el profesor una clase en un aula de ustedes con, no sé, pues con 100 alumnos, con 100 estudiantes y el profesor fumando su cigarro y algunos alumnos fumando. Eso es lo que se veía antes. Pero miren, esto no era nada bueno. Felizmente que todo eso ha cambiado, ¿no? Eh, no se puede prohibir definitivamente el no fumar, ¿no? Se ha tratado, pero no se ha podido lograr. Japón es uno de los países que fuma bastante, igual que China. Ellos han tenido que adecuar, por ejemplo, en los hospitales, una especie de cabinas donde la persona que quiere fumar entra a la cabina y fuma, ¿no? Porque no hay forma de prohibirlos. Lo otro son los grupos de los carcinógenos ocupacionales, ¿no? En qué trabaja el paciente, con qué tipo de sustancias. Hemos hablado del radón, del asbesto, ¿no? Que son muy, muy importantes para la producción de cáncer de pulmón, ¿no? Y por supuesto el ambiente en general, ¿no? Por eso que las personas que viven en la área urbana tienen una mayor o un riesgo más relativo mayor que las personas que viven en ambientes rurales. Y como le decía, también la dieta, ¿no? O sea, pobre cantidad de carotenos, estudiar la vitamina D, la vitamina E, la vitamina D, ¿no? Entonces, cuando hay una carencia de estos factores dietéticos, también está involucrado en la mayor posibilidad de que la persona pudiera tener un cáncer. Muy bien, visto esto, vamos a ver un poco la parte clínica, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? De hecho, tenemos problemas porque las manifestaciones clínicas son manifestaciones que cuando se presentan, ya la mayoría de las personas ya tienen un cáncer con un estadio avanzado. No tenemos en el Perú, lastimosamente, un control médico preventivo, ¿no? Como lo tienen otros países. Por ejemplo, Japón, yo hablo mucho de Japón, yo estuve por ahí un tiempo. Por ejemplo, ellos tienen un sistema de evaluación a todas las personas mayores de 40 años, independientemente de su condición. Entonces, obligatoriamente cada año se hace un control anual que la persona entra de manera lógicamente distribuida. Entra a las 7 de la mañana y sale a las 7 de la noche. Y le hacen pues tomografías, endoscopía digestiva, colonoscopía, exámenes de sangre, marcadores tumorales, densitometría, todos los exámenes de laboratorio, ¿no? Lógicamente, si encuentran algo, lo van a encontrar pues, de manera incipiente y por lo tanto la posibilidad que les genera en curar un paciente en estas circunstancias es de un gasto muchísimo menor. Lastimosamente en el Perú esto se puede hacer, pero no es, digamos, abierto para todas las personas, ¿no? Involucra, por supuesto, un gasto bastante adicional. Cuando el paciente viene con alguna manifestación, una de ellas, por ejemplo, es la tos, ¿no? La tos es básicamente por una irritación en el lado bronquial o por una compresión del tumor sobre el bronquio, ¿no? Más o menos 2/3 de los pacientes vienen con esta sintomatología como una manifestación inicial, ¿no? Lo otro es la disnea. Lógicamente ya cuando el paciente viene con disnea, pues es que ya el tumor ha crecido lo suficientemente como para provocar o una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, un bronquio, puede ser parcial o total, ¿no? Cuando hay un tumor central, o porque de repente hay un crecimiento de tal manera de que o ese crecimiento del mismo tumor o ese crecimiento de los linfáticos que hacen que se comprima el bronquio y esto determina lógicamente un compromiso de disnea, ¿no? El paciente espera tener disnea, espera tener tos, y estamos hablando que se presenta en más de la mitad de los casos que vienen a la consulta. Por lo tanto, el cáncer ya está bastante avanzado, ¿no?
y lo otro es por la diseminación linfática que se produce pues en los tumores periféricos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver definitivamente en las características clínicas son componentes ya avanzados, ¿no? Rara vez, a veces he tenido la oportunidad de ver pacientes cuando, por ejemplo, se van a operar, no sé, pues se van a operar de la cadera, ¿no? O de la vesícula, y nos piden un riesgo neumológico, y cuando hacemos el riesgo neumológico le pedimos una radiografía, y nos encontramos que ya tiene un nódulo característico de un cáncer de pulmón. Por ejemplo, en ese momento ya se hace todo el estudio y el paciente es candidato a cirugía y tiene pues definitivamente mucha posibilidad de tener una mejor calidad de vida y mucho mayor tiempo de sobrevivencia, inclusive pudiendo curarse, ¿no? Pero eso es en aquellos pacientes que solamente acuden por algún otro tipo de evaluación, ¿no? El estridor, ¿no? También es algo ya bastante avanzado, ocurre en el 50% de los pacientes, esto cuando el bronquio, digamos, es proximal, ¿no? Son los bronquios grandes, entonces dan ese tipo de estridor, ¿no? El sangrado también, hay tumores que se van a degenerar, hay tumores que se van a ulcerar y por lo tanto van a romper el sistema capilar o los vasos, y eso produce hemoptisis en el 25 a 40% de los pacientes, ¿no? Tenemos también algunos síntomas que son los síntomas propiamente del pulmón o neumónicos, ¿no? Que se van a deducir por las complicaciones que nos pueden dar las masas o los tumores, una bronquitis, atelectasia cuando cerramos todo un bronquio, o una neumonitis post-obstructiva, ¿no? Tenemos pacientes que pueden venir con tos y flema porque se han infectado. El cáncer o la masa o el tumor, no se olviden que puede infectarse, puede cavitarse, entonces puede tener una infección tranquilamente y estar pensando en otra posibilidad diagnóstica. Entonces puede haber fiebre, puede haber dolor pleurítico si es que el cáncer ha invadido pleura y tiene derrame pleural, ¿no? Inclusive podría haber una necrosis cavitada en el centro del tumor y esto producir un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, tenemos varias posibilidades para poder encontrar nosotros la clínica de un paciente con cáncer de pulmón. El otro grupo son las características clínicas no pulmonares, ¿no? Esto básicamente se produce cuando el tumor invade las estructuras, ¿no? A la pared torácica, contiguas a la pared torácica, ¿no? O invade, por ejemplo, el diafragma, el pericardio, el nervio frénico, ¿no? O el esófago o la vena cava superior. Entonces vamos a tener algunas consideraciones fisiopatológicas aquí, ¿no? Cuando el tumor invade la pared torácica, pues va a comprometer los músculos intercostales, las costillas y los paquetes intercostales. Por lo tanto, el paciente va a tener un dolor costal muy intenso, ¿no? Hay un dolor localizado por el dolor de la pleura parietal. Ustedes saben que la pleura parietal es la que duele, la pleura visceral no. Puede haber dolores radiculares cuando se invade los paquetes intercostales, ¿no? Y dolor de hombro, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Pancoast o el síndrome de Horner, que también podríamos encontrar en estos pacientes, ¿no? Cuando hay una invasión diafragmática, no generalmente no causa mucha molestia, pero podría también haber alguna parálisis diafragmática cuando hay una invasión del nervio frénico, ¿no? Invaden el nervio frénico y entonces se produce un compromiso de parálisis diafragmática, se produce hipo y se produce dificultad respiratoria y un dolor referido hacia el hombro, ¿no? Cuando invade la pleura o un derrame pleural, definitivamente, ¿no? Muy bien. La disfunción que puede haber a nivel de lo que es
el laringio recurrente izquierdo, cuando hay un compromiso del laringio recurrente izquierdo, existe una compresión del vago, ¿no? Con evidencia de una parálisis de la cuerda vocal del lado izquierdo. Por lo tanto, el paciente, cuando ustedes conversan con el paciente, va a estar disfónico o va a estar afónico, no tiene una voz o habla muy bajito. Es característico de este compromiso del nervio laringio recurrente, ¿no? He visto este compromiso en personas inclusive bastante jóvenes, 5 años, 40 años, ¿no? Hace poco hemos tenido un paciente de un cáncer de pulmón, 18 años, muy, muy pequeño en realidad. Otro es el síndrome de la vena cava superior, ¿no? Más común pues en el lado derecho por compromiso directo, ¿no? De lo que es el compromiso de los linfáticos a ese nivel, ¿no? Y también podría haber un compromiso pericárdico, ¿no? Con disnea y arritmias, que puede comenzar inclusive con este compromiso y luego vamos a ver cómo es que la manifestación es por otro origen y no por un compromiso propiamente pericárdico. Las características en el esófago, ¿no? Lo pueden invadir de manera eh, por la forma y que está pegada, está en el mismo tronco torácico y puede producir pues una disfagia, ¿no? O puede comprimirlo, eso hace de que el paciente tenga dificultad para poder alimentarse. Ocurre generalmente en los tumores que están por debajo de la carina, pero también de repente por un crecimiento linfático a ese nivel, ¿no? Y luego vienen los síndromes paraneoplásicos. Cuando hablamos de síndromes paraneoplásicos, hablamos de compromisos clínicos donde no se encuentra el cáncer, ¿no? Es diferente a hablar de lo que son metástasis pulmonares del cáncer. En cambio, los síndromes paraneoplásicos aparecen en un paciente que puede tener un cáncer de pulmón o tiene un cáncer de pulmón hasta en un 2% de los casos, ¿no? Hay algunos tumores más frecuentemente relacionados, que son la de células pequeñas o los escamos celulares, ¿no? De hecho, a veces aparece primero el síndrome paraneoplásico y nosotros tenemos que investigar de dónde es, porque puede ser primero el paraneoplásico y tenemos que encontrar luego de dónde está y por qué está apareciendo este compromiso. La osteoartropatía pulmonar hipertrófica, o también llamado, pues, ¿no? Los dedos en palillo de tambor, o las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Este tipo de osteoartropatía pulmonar hipertrófica no solamente se da en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o que tienen EPOC en edad avanzada, sino también se dan en el cáncer, ¿no? Existe pues una periostitis proliferativa de los huesos largos, ¿no? Que progresan con compromiso de lo que es el metacarpo y el metatarso, ¿no? Entonces, esa es la forma como se podrían estar involucrando estos componentes. Y vamos a encontrar entonces este tipo de forma de los dedos, ¿no? Altera también lo que es la hormona antidiurética, ¿no? Por lo tanto, existe una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Eso eleva la producción de la misma, ¿no? Y el paciente, pues, generalmente va a presentar hiponatremia, va a presentar anorexia, va a presentar náuseas con vómito y también una disfunción neurológica, ¿no? Entonces, este es secundario a un compromiso de la hormona antidiurética. Y el otro compromiso que también hallamos son, por ejemplo, las hipercalcemias. Se presenta en el 10% de los pacientes que presentan síndrome paraneoplásicos. Interesante porque vemos algunos pacientes que hay una secreción
Se fue un ratito el internet. Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Este, Sí, este compromiso de la hipercalcemia le decía de que no solamente nos va a dar un compromiso de hipercalcemia, sino también de hipofosfatemia, ¿no? Bueno, ustedes saben mejor que yo, pues, cuáles son las características y la importancia de que tengamos regulado el fósforo y el potasio, perdón, el calcio. Si existe una alteración, entonces va a haber de compromisos cardíacos también, ¿no? Que van a tener un hallazgo clínico en estos pacientes. Los otros grupos, por ejemplo, son los grupos de los paraneoplásicos neurológicos, ¿no? Podemos encontrar neuropatías periféricas que son sensitivas o también motoras o sensomotoras también. Y la degeneración cerebelosa, o sea, el paciente muchas veces no puede caminar de manera normal, pierde el equilibrio, mayor base de sustentación. Además de eso está la presentación de demencia o la encefalomielitis también, con las neuropatías de tipo central. Muy bien, entonces como podemos ver, estas características o presentación de síndromes paraneoplásicos nos van a llevar a ver la evidencia de buscar con qué tipo de cáncer se está presentando. Los síntomas metastásicos son síntomas ya donde el cáncer invade y se traslada o va a un lugar específico. Generalmente los lugares donde el cáncer de pulmón hace más metástasis son el sistema nervioso central, la metástasis óseas, las hepáticas, las glándulas suprarrenales y los tejidos blandos y la piel, ¿no? Que son los lugares más preferentes que van a tener metástasis. Acá tenemos nosotros los métodos diagnósticos, cómo es que vamos a evaluarlo. Acá hay que mencionar que para poder evaluar un tumor, mucho va a depender si el tumor es central o si es periférico. De hecho, si el tumor es periférico, no podría yo evaluarlo con una broncofibroscopía, porque la broncofibroscopía me ayuda mucho para lo que son los cánceres a nivel central. Entonces, un cáncer a nivel central yo puedo hacer una biopsia bronquial, una biopsia transbronquial. Sin embargo, en los cánceres periféricos nos ayudaría más lo que son las biopsias pulmonares, ¿no? Guiadas con ecografía o guiadas con tomografía, porque están muy alejadas de la parte central y no lo podía hacer con este método. Acá tienen ustedes los métodos de una biopsia transtorácica, los que les decía. Vemos acá la imagen de una tomografía, este es un corte transversal. Miren, acá tenemos nosotros ¿cómo se llama? El tumor, ¿no? Entonces tenemos acá el tumor, tenemos acá la aguja cómo está entrando y se necesita pues realizar acá una biopsia. El problema de esto es que a veces podemos provocar un neumotórax, ¿no? Pequeños o grandes que se pueden solucionar. Las hemorragias serían la otra posibilidad. Y lo otro es que las muestras que obtenemos por una biopsia por punción o por broncofibroscopía son muestras pequeñas que muchas veces generan un poco de dificultad para el patólogo en relación al diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Tenemos otros exámenes ya invasivos, como por ejemplo son los métodos de la toracoscopía o la toracotomía. La toracoscopía es un examen donde en el tórax se realiza tres ingresos, uno donde ingresa la luz, ¿no? El toracoscopio y a través de él pues ingresan las pinzas por otro tipo de incisiones y vamos a poder ver exactamente dónde está el tumor. La ventaja que tiene la toracoscopía es que primero voy a ver el tumor y lo voy a biopsiar. Es un método que no hago apertura completa del tórax, pero me permite sacar una biopsia
primero dirigida y segundo de mejor tamaño. Lógicamente que una toracotomía es mucho mejor, pero ya lo hacemos cuando estamos pensando en que de repente necesitamos tomar una decisión de operarlo, ¿no? Hacemos la toracotomía, hacemos la evaluación anatomopatológica, y en base a eso planteamos, de acuerdo a lo que hemos encontrado, ¿no? La posibilidad de lo que es ¿cómo se llama? La operación o no, ¿no? Que lo podemos realizar en ese mismo momento, ¿no? Entonces, de hecho es importante tomar una decisión cuando hacemos este tipo de procedimiento, ¿no? Eh, Cuando nosotros ya evaluamos la biopsia, sea por broncofiloscopía, por DIPA, por toracoscopía o por toracotomía, entonces lo que vamos a hacer es evaluar la patología. En lo que es la patología, vamos a tener una clasificación bastante grande de lo que es la clasificación anatomopatológica. Pero no se olviden, ¿no? Digamos que las células cancerosas no son únicas, no es que a veces yo encuentro solamente células de un carcinoma escamocelular, no. La mayoría de veces es una combinación de varias células anatómicamente que se encuentran en el tumor, pero de hecho hay una que predomina dentro de todas ellas. Podría haber unas células, solamente un estirpe, que le llamamos nosotros. Sí, sí podría haberlo, pero eso ocurre más o menos en el 17% de todos los casos, ¿no? Entonces sí podría haber. Acá tenemos nosotros entonces una clasificación, por ejemplo, de la OMS, interesante porque nos ayuda a evaluar carcinoma escamocelular, el de células pequeñas, el adenocarcinoma, el de células grandes, el adenoescamoso, ¿no? El de elementos pleomórficos, el carcinoide, el glandular salivar y uno que no es clasificado, ¿no? Entonces nos permite de alguna manera evaluar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Dentro de la patología, por lo tanto, hay dos hipótesis, que de hecho las células son pluripotenciales. Es decir, son pluripotenciales porque vamos a tener varios fenotipos de tumores que surgen por diferenciación, ¿no? Entonces, los fenotipos de tumores se originan, por lo tanto, de células diferentes, ¿no? Y esto hace de que tengamos una mezcla de células en un tumor en más o menos porcentaje. Uno de los más importantes es el carcinoma de células pequeñas. Importante porque este tumor, ¿no? Este estirpe patológico es uno de los que se asocia a los fumadores, es usualmente de nivel central, acá lo tienen, produce por lo tanto una obstrucción a nivel del bronquio cuando crece la masa. Y otra de las características de célula pequeña es que produce una diseminación metastásica muy rápido. Es más, muchas veces el paciente puede venir con una cefalea o de repente por convulsiones. Hacemos una resonancia magnética y nos encontramos con varios nódulos cerebrales, ¿no? Y cuando evaluamos de dónde pueden venir, uno de los principales es el pulmón, definitivamente, ¿no? Entonces es uno de los que más crece rápido y más metastiza. No se cavita, no es uno de los que se va a cavitar, y el origen se cree que es de origen después de las células neuroendocrinas, ¿no? Que es el origen primario. Luego tenemos nosotros el adenocarcinoma, ¿no? Miren ustedes, el adenocarcinoma es más un tumor periférico. Cuando yo digo periférico o central, no es que el tumor, por ejemplo, de células pequeñas no sea periférico, también lo puede ser. Y lo que digo es que es más frecuente que sea central, es diferente. O sea, ambos pueden ser periféricos o central, pero en el caso del carcinoma de células pequeñas es usualmente central. Al igual que el adenocarcinoma, que usualmente es más periférico, ¿no?
y está más relacionado en pacientes mujeres, puede ser fumador o no, es un tumor que puede cavitarse, ¿no? Y es el más frecuente que se puede formar en las cicatrices pulmonares, lo que le decía, ¿no? Este tipo de tumor generalmente no se asocia a los síndromes paraneoplásicos que hemos visto. Hay varios tipos de adenocarcinoma, puede ser un tipo acinar, sólido, un bronquiolo alveolar, ¿no? E incluye además la mayoría de adenocarcinomas de tipo papilar, ¿no? El carcinoma bronquiolo alveolar, que es un tipo de adenocarcinoma, o tiene un origen distal a los bronquios, ¿no? La citología está bien diferenciada, tiene una diseminación aerógena, este crecimiento a lo largo de los septos alveolares, ¿no? Y pues es necesario excluir la metástasis para ver este tipo. El escamo celular es otro tipo de cáncer, miren acá, la situación mayormente central. Este es uno de los cánceres, escamo celular, que está más asociado al tabaco, ¿de acuerdo? El tabaco. ¿Por qué? Porque está en relación directa con la entrada del humo. Usualmente es central y puede cavitarse. Hay una diseminación local, ¿no? Con obstrucción porque es central. Luego viene el de células grandes, que es usualmente periférico, ¿no? También puede cavitarse a diferencia del adenocarcinoma que generalmente, bueno, también se cavita el adenocarcinoma, pero esto es una cavitación menos frecuente. Eh, Tiene pues un comportamiento que involucra compromiso más rápidamente a la pleura, por ejemplo, con derrames pleurales. Otra de las cosas importantes en el cáncer es determinar la estadificación, ¿no? La estadificación es importante porque con eso nosotros vamos a lograr determinar cuál es el estadio en que se encuentra el paciente, ¿no? Por ejemplo, en el primer sistema del TNM, se llama TNM porque es, T significa tumor, N son los ganglios y M es la metástasis, ¿no? Entonces fue desarrollado, pues, no de ahora, sino desde el año 1943, ¿no? Por Pierre de Noyce y también en el año 1952, ¿no? Ha tenido nuevos aportes, han ido modificándose los TNM, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la modificación del año 53 por la OMS, ¿no? Y para el año 1967 se estableció 23 sitios diferentes, ¿no? Para el año 78 ya se hizo un avance en relación a la evaluación del comité japonés, ¿no? En datos retrospectivos, ¿no? Con respecto al cáncer. Y la quinta edición del TNM fue del año 97, que hace un estudio retrospectivo, ¿no? De lo que fue el cáncer en Tokio, en Japón, y evaluó básicamente lo que es el pronóstico del estado del TNM en los estados postoperatorios. Es decir, la vigencia es bastante alta. Muy bien. El factor T, ¿no? El factor T es el tumor. ¿Cómo nosotros podemos ir determinando esta actividad? La historia clínica, importante, ¿no? ¿Qué tipo de obstrucción tiene el paciente? ¿Cuáles son las características clínicas que nos da el tumor? La radiografía de tórax, por supuesto, y ahora pues la tomografía. Antes no teníamos tomografía, pero la radiografía de tórax era importante para determinar, y por supuesto la resonancia que nos ayuda mucho, no tanto en el tumor mismo, sino cuando existe la posibilidad de que haya un compromiso de otros órganos, ¿no? Acá tienen ustedes una placa, miren ustedes, una radiografía de pulmón, y acá ustedes van a ver una masa, ¿no? Que está en la parte derecha, ¿no? En la parte superior, ¿no? Y hay algo que me gustaría que ustedes de repente, como ya han llevado también han llevado ya seguramente radiología, ¿no? ¿O no? ¿Han Sí, llevado diagnóstico por imágenes?
Por ejemplo, para cualquiera de ustedes, ¿cómo yo podría diferenciar que esto es una masa y no es un quiste? ¿Quién me podría decir? No estamos calificando, simplemente es una pregunta suelta, ¿no? Eh, Miren, hay algo que es importante cuando ustedes llevan el curso de imágenes, ¿no? Cuando ustedes están frente a un quiste, ¿de acuerdo? No van a poder ver de ninguna manera parénquima pulmonar. No lo van a poder ver, ¿de acuerdo? Sería más o menos como esta imagen del corazón. Ven acá, esta misma imagen ustedes pueden trasladarlo mentalmente acá. Eso sería un quiste. Pero cuando ustedes ven una masa, van a tener la oportunidad de ver a través de la masa componente parenquimal. Y ahí lo pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una imagen radiológica que ustedes fácilmente pueden diferenciar entre lo que es una masa y lo que es un quiste, ¿no? Entonces, esta es una masa porque yo puedo ver a través de la masa parénquima pulmonar, ¿no? Los bordes son bordes irregulares, no son bordes simétricos, ¿no? Y luego, lógicamente, que tendría pues que evaluar la posibilidad de una tomografía, ¿no? Si Karen, Doctor, ¿podría activar la manito, por favor? está activado, ¿no? A ver, aquí, no, no se ve, No, no se ve, doctor. pero está activado, ¿no? Qué raro. Mm, No La entiendo. plataforma ha cambiado, doctor. Ya han quitado la manito. Ya no O sea, la existe. mano ya no está. No, ya no hay. Con razón, porque Solamente la yo la puedo ver, ¿ah? Doctor. Yo la puedo ver, no, no sé qué era, pincel me dicen, ¿no? Un ratito, pincel. Voy a buscar pincel, la creo que acá, pero creo que este es para dibujar, ¿ah? ¿Lo pueden ver la X? ¿Lo pueden ver el más? ¿O no? ¿Lo pueden ver? No, no, doctor, no se ve nada. No se ve, ¿no? A ver un ratito, voy a ver, voy a buscar otra. Esto qué cosa es línea. Mm, No, no tengo mucha posibilidad. Lo único la mano, pero yo veo la mano, ustedes no la ven, qué raro. ¿Ya? Pero, a ver, ¿cómo haría para que? Wow. ¿Ven ustedes la parte derecha? ¿Lo ven? Y ven la parte izquierda, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, ¿Ven alguna doctor. diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho? Sí, doctor, al lado hay una masa. Exactamente, ¿no? Lástima que no sé si podría hacerlo con esto. Déjenme probar con esto, a ver. Tampoco, no puedo, no sé qué ha pasado. Bueno, de hecho, en el lado derecho hay una masa, ¿no? Ese es el tumor. Vamos a ver otra imagen, ¿no? ¿Qué les parece esa imagen? ¿Alguien puede comentarlo? No importa si ustedes se equivocan, eso no interesa. En realidad lo que interesa es que ustedes puedan, digamos, evaluar, ¿no? Básicamente es en esta base. ¿Qué le parece esta base? ¿Es normal o es anormal? La base derecha. ¿Me escuchan bien o de repente no me escuchan? ¿Me escuchan? Es anormal. Cecilia Huerta me escribe, es anormal. Claro, miren ustedes cómo acá
Yanela me dice un derrame y un borramiento del hemidiafragma. Ya, ya. Yo creo que sí, hay una muy buena apreciación por ustedes. No se ve el diafragma definitivamente, ¿no? Acá sí se ve. Pero miren, cuando hay un derrame, hay algo interesante que ustedes tienen que ver, la curva de Damasó, ¿de acuerdo? Y cosa que yo no veo acá. Veo acá un triángulo básicamente, ¿no? Esto de acá es una telectasia, una telectasia. La telectasia se produce porque hay algo, o un tumor o una masa, que impide la entrada de aire hacia la parte basal. Y entonces se forma una telectasia, ¿no? ¿Por qué motivo puede ser la telectasia? Por muchos factores, por ejemplo, un tapón mucoso, una compresión, un tumor que pudiera haber ahí. Entonces ustedes podrían ver tranquilamente una imagen así y hay que pensar en esa posibilidad como diagnóstico. Acá tienen otra imagen, miren, ¿qué les parece esa imagen? Pueden hablar, no tengan temor, pueden hablar. ¿Les llama la atención algo? Bueno, este de acá es una gran masa, miren ustedes, prácticamente está en todo lo que es la base del pulmón del lado izquierdo, tiene algunas calcificaciones, es de un tejido heterogéneo, ven ustedes acá que hay algunas imágenes más oscuras y otras más blancas y otras más grises. Acá ustedes tienen al costado de la vértebra, tienen la aorta descendente y ven cómo lo está rodeando. Inclusive se puede ver que podría estar infiltrándole. Tienen ustedes componentes cálcicos también. Y acá hay una invasión también del mediastino. Todo esto está invadido, ¿no? Es un cáncer bastante avanzado, ¿no? Acá tienen otra. ¿Qué dicen de esta figura? ¿Alguna, alguna opinión? ¿Es normal? ¿Es anormal? Este es un corte ya un poco más, más arriba. Esto de acá viene a ser la tráquea, ¿no? En la parte superior, pero fíjense cómo esta masa está jalando al bronquio hacia el lado derecho, ¿no? Lo jala. Está produciendo una telectasia. No se olviden ustedes algo importante, cuando encuentren una lesión de tumor o atelectasia en el segmento anterior, ¿ya? Segmento anterior, siempre piensen en la posibilidad de un cáncer de pulmón. Las tuberculosis, que son las otros compuestos o componentes más frecuentes en el Perú, involucran más lo que es el segmento posterior y el apical. De hecho, en el lóbulo superior derecho. Es lo más frecuente. Pero cuando hay un compromiso a nivel del segmento anterior, ¿no? Que es entonces el segmento 2, hay que tener presente siempre esa posibilidad, sobre todo si hay otros factores de riesgo. No se olviden. Acá tienen ustedes los métodos no invasivos de lo que es la radiografía. De hecho, pues la sensibilidad es verdad, no es muy alta, pero tenemos que sacar una radiografía para poder hacer una evaluación primaria, ¿no? Y encontramos acá igual, miren, una masa que se dibuja en el esquema, acá está el esquema, y la masa está también bien clara acá en la imagen radiológica, ¿no? Una imagen radiológica característica en el lóbulo superior, miren, del lado derecho, con algunas calcificaciones dentro de la misma, ¿no? Muy bien. Acá tenemos la tomografía. La tomografía sí tiene una, digamos, mayor sensibilidad de un 77% hasta un 86%, dependiendo si es una tomografía con corte fino o no, o de alta resolución también se llama. Tenemos otros métodos como es la resonancia magnética, ¿no? Que es similar, pero que me permite ver muy bien, por ejemplo, cómo están los ganglios,
cómo está la ventana aórtico pulmonar, y vemos si es que tiene algún componente ya metastásico a nivel de óseo o a nivel del hígado, por ejemplo, o suprarrenales. Hay que hacer con contraste definitivamente, ¿no? Y también otros exámenes como es el PET de los protones, que la sensibilidad es más o menos de 80% y la especificidad de 90% aproximadamente. El PET, lo importante es que nos ayuda mucho a establecer las estaciones ganglionares, ¿no? ¿No? Y tenemos también, nos proporciona un mayor detalle, pero no nos da una información funcional, ¿no? De hecho, el PET se tiene que tomar junto con la tomografía. Entonces, combinando estas dos técnicas nos ayuda a determinar, ¿no?, si existen o no puntos calientes que están determinando la localización de los ganglios intrapulmonares, ¿no?, que inclusive podrían ser confundidos en el PET con los ganglios mediastínicos, ¿no? Acá tienen ustedes la figura, ¿no?, de las dos formas, como estamos evaluando, ¿no? Cuando hacemos los métodos invasivos, les decía que uno de ellos es la aguja, ¿no?, transbronquial. Con aguja solo se puede obtener una muestra de los ganglios, ¿no?, si queremos ver el ganglio, de los ganglios adyacentes a la tráquea y la carina, son los paratraqueales. Hay lugares donde no podemos obtener nosotros la localización de los ganglios, porque es probable que tengamos problemas con lo que es los vasos grandes, como es la aorta, ¿no? Entonces, esta aspiración a nivel transtorácica nos ayuda como una biopsia para ver si hay siembra ya de células tumorales, ¿no?, a ese nivel, pero hay que tener cuidado porque a veces existe el riesgo de que nosotros podamos estar teniendo ya una siembra más allá de lo que tiene con la aguja. Y la ecoendoscopía, ¿no?, que son generalmente valoradas por algunos segmentos y también para otros órganos que se pueden evaluar. Luego tenemos el factor M es el factor metastásico. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Lo evaluamos por ecografía, por gamografía ósea y por resonancia. De hecho, la resonancia pues es importante para la parte cerebral, la ecografía más para los órganos abdominales y pélvicos, y la gamografía para el sistema óseo, ¿no? No todos los lugares en el Perú tienen estudios para gamografía, pero nos pueden ayudar algunas características cuando hay un dolor intenso o algún tipo de compromiso radicular, ¿no? Tenemos también acá la resonancia magnética, que nos puede ayudar a ver si existe o no ya un compromiso a nivel cerebral, ¿no?, que nos esté determinando ya un compromiso de alteración metastásica mucho más compleja. Tenemos acá entonces algunas de las características del tumor, medidas en diámetro, las distancias que existen hacia la carina, ¿no?, la invasión y si cómo están comprometidos los nódulos o los lóbulos. Por ejemplo, si hablamos de T1, estamos hablando del T1A, cuando el tamaño es menos de 2 centímetros, el T1B, cuando está entre 2 a 3 centímetros, ¿no?, y que no hay invasión de los bronquios lobales, ¿no? El T2 también se divide en dos, puede ser T2A y T2B, cuando el tamaño del 2A es 3 a 5 y el 2B es de 5 a 7. En este caso, la invasión está a más de 2 centímetros de la carina, ¿no?, y puede generar algún tipo de atelectasia o una neumonía obstructiva a nivel iliar, ¿no? El tumor que tiene más de 7 centímetros está catalogado ya como un T3, ¿no? O de repente que pueda tener un menor tamaño, pero que tenga una distancia que esté a menos de 2 centímetros de la carina. También es otra característica. Generalmente ahí hay compromiso ya del diafragma y del mediastino y también del pericardio, ¿no?
Y el T4, cuando ya el tumor de cualquier tamaño, no importa ya el tamaño, se localiza en la carina. Basta que esté la carina, ya es un tumor, un T4, ¿no? Este tipo de tumores invade generalmente los grandes vasos, la tráquea, el esófago y la médula espinal, ¿no? Son las invasiones más frecuentes, ¿no? Inclusive podrían estar en el mismo lado o de repente en el otro lado, en ambos lados de los dos pulmones, ¿no? Ahora, cuando vemos los linfáticos, ¿no? Los linfáticos podríamos clasificarlos en N1, N2, N3. El N1 significa que hemos encontrado o hemos aislado ganglios que tienen ya células cancerosas, pero que todavía están localizadas en el mismo lugar del tumor. O sea, son ipsilaterales, ¿no? Y que se encuentran en la parte iliar, ¿no? Es decir, son nodos o ganglios intrapulmonares. Cuando hablamos del N2, estamos hablando de aquellos ganglios que también están en el mismo lugar, pero que también invaden el mediastino, o son ganglios que están por debajo de la sucarina. Y el N3 es cuando encontramos ganglios ya a nivel contralateral, ¿no? Tanto en la parte iliar, mediastinal, o se han invadido, por ejemplo, el escaleno, los ganglios escalenos, o los ganglios ya supraclavicular, que nosotros lo podemos prácticamente tocar y biopsiar. Ese es el N3. Y el M, cuando hablamos del M, estamos hablando de los cánceres que no metastizan, M0. M1, cuando hay una distancia a metástasis, por ejemplo, acá se divide en un M1A y M1B. El M1A está, el módulo o el tumor está separado en el pulmón contralateral, o tiene un tumor con nódulos pleurales, o hay un compromiso solamente a nivel pleural o pericardio. Pero si el tumor ya se encuentra en otro órgano diferente, sería el M1B, o sea, tiene metástasis a distancia. Cuando nosotros incluimos el N, el T y el M, podemos tener ya acceso a determinar esta edificación, o sea, en qué estadio se encuentra el paciente, estadio 1, estadio 2, 3 o estadio 4, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, en el estadio 1, ¿no? 1A o 1B, dependiendo si encontramos ganglios, acá no encontramos ganglios, pero tenemos un T2AB, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Un N2, ¿no? Por ejemplo, T4, ¿no? Tiene un N2 que es un 3B, por ejemplo, ¿no? Entonces ya lo vamos incluyendo dentro de esas características para pensar que es un estadio 3B, o sea, tiene un T4 más un N2, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros evaluamos las características de este tipo, primero, el que nos va a permitir tomar una decisión si vamos a operar o no. Segundo, nos va a determinar la supervivencia a 5 años, ¿no? El pronóstico, ¿no? Y la evolución del mismo, ¿no? Por ejemplo, la supervivencia a los 5 años, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de estadios, ¿no? Cuando hablamos de estadios, entonces hablamos, por ejemplo, del estadio 1A tiene un 75% de probabilidad de supervivencia a los 5 años. Pero miren, por ejemplo, con el estadio 4, menos del 5%. Digamos, casi todas las personas van a fallecer antes de los 5 años, en el estadio 4. El estadio 3A, 10 a 35% de sobrevivencia a los 5 años, ¿no? Tienen un pronóstico malo, ¿no? Aunque sí se pueden todavía extirpar, incluyendo, por supuesto, también los anteriores, si es que no hubiera ya metástasis, ¿no? Los estadios 3B, ¿no? Que constituyen un 5% de supervivencia a los 5 años, son lesiones en estadio 3B que son inextirpables, no se pueden operar. Bueno, por supuesto, menos el 4, ¿no? En Europa, si nosotros vemos los estadiajes en Europa versus Estados Unidos, más o menos tiene un contexto muy parecido, ¿no? El estadio 1A tiene un 60% de sobrevida,
1B tiene 38% versus 55% en Estados Unidos. El estadio 2A tiene 34 versus 50%. Y el estadio 3A, ¿no? 13%, y ahí no hay mucha diferencia, más o menos 10%, ¿no? Muy bien, entonces esto nos ayuda a tomar decisiones para lo que es el tratamiento ya oncológico, sea con quimioterapia o radioterapia, ¿no? Dependiendo de lo que se puede utilizar una vez hecho el diagnóstico. Muy bien, jóvenes, hasta ahí hemos llegado. ¿Alguna pregunta? Sí, Ordóñez, Bélgica, ¿no? Ok. Sí, doctor. Buenas tardes. En lo que respecta al carcinoma de células pequeñas, ¿este únicamente solo se da en fumadores, doctor? No, no, no. No, no. Es más frecuente el carcinoma de células pequeñas en lo que es, digamos, personas que fuman, ¿no? Pero no es que sea en ellos solamente. No, no es así. No, sino que la frecuencia es mucho mayor. Por eso le decía de que muchas veces los compromisos patológicos, eh, digamos, no es que todas las células sean de lo mismo, sino que va a variar mucho de uno a otro. Pero sí es, digamos, es más frecuente el factor del tabaquismo, como un factor, digamos, mayor, ¿no? Mayor que en el resto de las probabilidades de este tipo de cáncer, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Rocío. Sí, doctor, buenas tardes. Tenía consulta con respecto a la gamografía. ¿En qué casos en particular se le pide al paciente este tipo de examen? Ya, es una buena pregunta. La mamografía ósea, no está dado pues para todos los pacientes, ¿no? La gamografía ósea en el cáncer de pulmón lo pedimos cuando el paciente tiene dolores óseos intensos, ¿no? O cuando vemos en las tomografías algún tipo de compromiso en los huesos, ¿no? Entonces ahí hay que ver si existe un compromiso en uno solo o no, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite demostrar si el cáncer ha sido propagado en una estructura en el hueso o no. Clínicamente, el paciente lo que va a sentir es un dolor intenso, incluyendo a veces con compromiso de vértebras que causa muchísimo dolor y también dificultad muchas veces para poder movilizarse, ¿no? De hecho, se inyecta pues una pequeña cantidad, ¿no? De material de baja radioactividad en la sangre y esto se va a acumular principalmente en las áreas anormales de los huesos, ¿no? En este estudio pues nos permite ayudar cómo es el comportamiento en los huesos, ¿no? Generalmente es importante también valorar, y de repente lo hemos conversado muy poco, los marcadores tumorales, ¿no? Por ejemplo, el CEA, ¿no? Que es el antígeno carcinoma embrionario, que también es un marcador de lo que es el cáncer de pulmón, o el AFP también, que es otro marcador, que van a estar elevadas, ¿no? Generalmente la gamografía, como preguntaba, se encuentra entre 2 a 19% de compromiso positivo en todo lo que son cáncer de pulmón, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente cuando tengamos esa posibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor, una ¿Alguna consulta pregunta? más. Sí, una Claro. consulta más. En el caso de que en la radiografía haya una sospecha, bueno, ya tengamos la sospecha de cáncer y el paciente presente clínica neurológica, ahí es cuando se usaría bueno, se pediría la resonancia magnética, la cerebral que mencionó. Ya, tenemos dos posibilidades en la parte neurológica. Uno, que el paciente venga con signos focalizados, ¿no? Por ejemplo, tiene una parálisis, una paresia,
o tiene un comportamiento de pares craneales o un comportamiento visual, ¿no? Entonces, en ellos sí hay que solicitar una tomografía, o perdón, una resonancia cerebral. Pero no se olviden que también los componentes neurológicos, sobre todo periféricos, podrían estar dados por síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y ahí tenemos la neuritis periférica, por ejemplo, que no solamente es por producto de lo que es la diabetes, sino también por enfermedad de cáncer, ¿no? Pero sí estaría indicado solicitarle la tomografía o la resonancia magnética del cerebro, ¿no? ¿Sí, Yanela? Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Respecto al tabaquismo, ¿cuánto tiempo debe de pasar el paciente sin fumar para alejarlo como factor de riesgo? Esa es una Para pregunta de cáncer de especialidad. pulmón? Es una buena pregunta porque muchas veces los pacientes que han fumado, ¿no? Por decir han fumado mucho, ellos se creen que dejando de fumar ya no hay riesgo. No, 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 no. Incluso los pacientes que han dejado de fumar hace más de 15 años o 10 años tienen un riesgo de 1.5 a 2 más alto que la población que no ha fumado. O sea, sigue siendo todavía un factor de riesgo en los pacientes que inclusive dejaron de fumar. Entonces, por eso cuando ustedes hagan su historia clínica, tienen que preguntar sobre el fumar y eso no hay que desestimarlo. No es que dejó hace 10 años de fumar y ya no hay riesgo. No es así. ¿Ok? Bélgica Ordóñez. Sí, sí, doctor, tenía otra pregunta. De los tipos de cánceres que usted mencionó, ¿podría repetir, por favor, cuál era el más frecuente? Eso va a depender mucho de las series, ¿no? Digamos que los cánceres grandes tienen un 85% de posibilidad, ¿no? Y de los cánceres pequeños en general es el 15%. Ah, ya, doctor. Doctor, y otra consulta más. En lo que respecta al carcinoma de células pequeñas y de células grandes, creo que ambos ocasionaban metástasis, ¿verdad, doctor? Pero creo que había uno que más ocasionaba metástasis, ¿o me equivoco? El de células pequeñas es el que más causa metástasis. A Ah, distancia, ¿no? ujú. Independientemente a veces del tamaño. Se han encontrado pacientes que a veces la metástasis es más grande que el propio tumor. ¿Ya? Ah, ya, doctor. Gracias, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Muy bien. Hemos terminado. Espero de que hayan aprendido un poquito y ya nos vemos para los exámenes, ¿no? Y hasta luego.